El fantasma errante. Así que bueno, Gilberto, que estamos platicando contigo, ¿qué nos quieres relatar? Pues mira, precisamente con respecto al tema, sí, a mí me ha sucedido en 2 o 3 ocasiones que escucho voces, pero yo tengo la costumbre de dormir con la almohada pegada al oído, sí, siempre tapándome. Entonces al principio se escucha como si estuvieran hablando personas alrededor, hasta que me llaman Gilberto. Pero en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, la voz que me despierta es la de mi madre, ya fallecida. Entonces, con respecto a eso, yo creo que en el tema es muy raro, sí sucede. He tenido lo que yo creo que son psicofonías, aunque no sean grabadas, oír risas, conversaciones alrededor de mí y no hay nadie. Entonces, en este caso del tema, sí me ha sucedido, pero el relato es diferente. Sí. Yo creo que tendría que comenzar por nombrar a mi abuelo. Mi abuelo era una persona que vivía en Progreso, en Yucatán, relativamente está cerca de Mérida. Sí. Sí, entonces él era un hombre que tenía mucho dinero, porque en aquella época los barcos que se llevaba el Enequén de Yucatán venían cargados con tejas, de esos que son de barro para las casas, y con muchas cosas, ¿no? Vajillas de loza muy fina como china y todo esto. Bueno, él les surtía a ellos porque tenía una tienda, o sea que los habitullaba, les surtía toda la mercancía, ¿no? Sí. Este hombre llegó a tener en Progreso alrededor de 37 casas. Wow. ¿Sí? Sí. Inclusive tenía en un cuarto una caja de una caja fuerte, y abajo de la caja fuerte una pistola. Y entonces él sacaba los rollos en donde vieran los documentos de las escrituras de las casas, y estaban repletos de pulseras, gargantillas, anillos, todo eso de oro, porque él además daba dinero como préstamos, ¿sí? Y obviamente cobraba intereses, pero era un hombre muy malo, ¿sí? Maltrataba mucho a mi abuela. Sí. Yo estaba muy pequeño, tenía yo alrededor de 6 años, pero recuerdo perfectamente haber visto que abre esa caja y sacar los montones de joyas. Es que era impresionante. La caja fuerte, que mediría cuando menos 80 de base y unos 50 de altura tal vez, estaba llena, pero llena de oro, ¿no? Inclusive hay una historia que es real. A mis 3 tías, las que fueron sus últimas hijas, porque mi abuela y mi abuelo tuvieron 12 hijos y nada más vieron 7. Las últimas fueron mujeres, todos los otros eran hombres. Entonces sacaban unos saquitos llenos de centenarios y se los vaciaban arriba y les decían, para que a ti nunca te digan que no te bañaron en oro. Órale. O sea, que mi mamá y sus hermanas, mi mamá era la de en medio, sí, las bañaban en oro porque les echaban las monedas en su cabeza. Y lo divertido era que luego tenían que hacer cerritos de 10, y con el chiste de que pudieran contar cuántas monedas habían y que estuvieran completas. Ajá. Bueno, pasado el tiempo, mi abuelo maltrataba tanto a mi abuela que la hija mayor, o sea, la hermana de mi mamá, se le enfrentó con una famosa tranca, ¿sí? Y le dijo que si le volvía a tocar, le iba a dar con la tranca a mi abuelo, ¿no? Y en ese momento la desheredó, literalmente, ¿no? Sí. Entonces, la casa donde vivían, él se había ocupado de darle a sus otros hijos, inclusive mi madre, ¿sí?, una casa. O sea, todos mis tíos tenían una casa, a excepción de mi tía, que se la había enfrentado y que había tenido que irse de la casa. Ella es maestra y trabajaba en el estado de Hidalgo, ¿sí? Mi otra tía también se fue de la casa y vive en el estado de México.
Ok. Lo divertido del caso es que cuando él muere, empieza la repartición de bienes y todo lo demás. Estamos en el sentido de que cada uno de los hijos tenía una casa. Las otras casas, sí, que se suponía que eran herencia, mi abuelo los había estado vendiendo a manera de renta. O sea, él cobraba la casa mes a mes, como si fuera renta, pero realmente estaba vendiendo las casas. De esas otras casas no quedó ninguna. Y lo divertido del caso es que mi abuela salió prácticamente huyendo por los maltratos. Era una persona mayor y se fue a refugiar con mi tía en el Estado de México, y en ese momento él se puso mal porque le dio una embolia, ya no podía caminar, ya estaba mal, o sea, inclusive emocionalmente, ¿no? Sí. Claro. Entonces resulta que todo el oro que había en la caja desapareció. Los centenarios desaparecieron, o sea, los documentos desaparecieron. Todo. Así que prácticamente cuando se hizo la repartición de la herencia, pues cada uno tenía su casa y se acabó, menos la hija que se había enfrentado a él. Bien, en ese momento todos los hermanos decidieron, en aquella época, ¿sí? Sí. Estaríamos hablando principios de los 70, juntar 20,000 pesos para darle cada uno a mi tía para que se comprara ella una casa. Pero en la situación de mi mamá, habló con mi papá y le dijo que no, que sus hermanos siempre habían pensado que se había casado por interés y que entonces no la iba a ayudar. Ella se enojó y dijo, la casa grande, ¿sí? La casa donde vivían todos ellos, la voy a dividir en dos. Okay. El caso es que la casa en la que todos ellos vivían realmente era muy grande. Era una esquina, ¿sí? Sí. Pero era muy grande. Constaba por lo pronto, donde comenzaba la casa, de un cuarto largo, ¿sí? Yucatán obviamente se acostumbra a dormir en hamacas. Sí. Y era un cuarto que llevaba, que será unas 10 hamacas, se colgaban en hamaqueros precisamente, Okay. en donde se ponen ganchos. Después de eso seguía una sala. En la esquina, ya estamos hablando de cuartos muy grandes, en la esquina había una tienda, ¿sí? Sí. Entonces, si seguíamos a la derecha, seguía otro cuarto muy grande y después otro. En ambos lados de las casas habían corredores, ¿sí? Corredores de los de láminas de zinc, que cuando llovía hacía mucho ruido. Entonces, la casa, la que estaba, digamos, a la derecha, servía más bien como bodega de la tienda, ¿sí? Ella vivía prácticamente en el otro lado de la calle. Estamos hablando de que era una esquina. No sé si me logro dar a entender. Sí. La cosa es que cuando mi madre vio que no tenía apoyo de mi padre para darle el dinero a mi tía, decidió dividir su casa y compartirla con ella. Estamos hablando que por lo pronto el patio era de uso común, o sea, la casa grande se convirtió en dos casas. Sí. Y el patio era de uso común. Okay. ¿Sí? Bueno, la sala de la digamos, de la primera parte de la casa, antes de llegar a la tienda, o sea, entre el cuarto grande y la tienda, era muy grande y vieja. Era de aquellas casonas que tenían las puertas prácticamente de 2 metros y algo, y eran de madera muy fuerte, y se cerraban y se les ponía trancas precisamente, ¿no? Sí. Y tenían una cosa que son unos aldabones, que pues era un pedazo de hierro forjado, y al final tenían un pestillo, ¿sí? Que una vez que se engrapaba prácticamente en la puerta, el pestillo era el seguro. Bueno, de la sala de la primera parte de la casa, para salir al corredor, teníamos que empujar las puertas, ¿sí? Juntas, y empujarlas fuerte para que se cerraran, porque con el tiempo se habían vencido. Ya una vez cerradas se ponía el famoso aldabón y se le pasaba el pestillo,
y además para que se sostuviera la puerta tan pesada le metíamos una tranca por debajo. No habían las cerraduras de hoy en día con llave, ¿sí? Sí. Todo esto viene porque pasado mucho tiempo después de esta división, salí, yo me quedé con la casa prácticamente a los 15 años, del otro lado de la casa, ¿sí? Okay. La que daba de la tienda a la derecha, yo me quedé con esa casa, me la heredaron. Y bueno, pues nosotros vivíamos en esa parte y la otra parte era de mi tía, pero como vivía en el estado de Hidalgo, generalmente estaba desocupada. Sí. Entonces me tocó hacer un adorno para una amiga que iba a ser reina del carnaval. Y me acuerdo que tenía que pintar unas medias para hacer unas flores gigantes. Bien. Lo curioso del caso es que en ese momento mi mamá y mi hermano habían ido a devolver un traje completo, sí, corbata y saco y pantalón a un amigo, porque mi hermano había sido chambelán de una amiga. Se habían ido juntos, así que yo me quedé solo en toda la casa. Sí. Entonces, estando en el patio, digamos a la altura de la sala de la primera casa, donde estaba la puerta y el aldabón y todo lo demás, sí, estaba trabajando cuando en verdad oí lo primero, que se caiga la tranca. ¡Pah! Cayó. Luego, en verdad, oí como ¡tum! Saltó el pestillo y cayó el aldabón. El aldabón cuando oscila como un péndulo suena zum, 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 zum. Uh-huh. Y se abrieron las puertas de par en par. Vaya. Y no había aire. O sea, estamos hablando de progreso, en carnaval, casi primavera, o sea, clima increíble, maravilloso, ¿no? Sí. Y yo dije, esos bandidos ya llegaron y me quieren espantar, ¿sí? Sí. Entonces yo dejé lo que estaba teñiendo allá de color y caminé en el corredor hasta la puerta que se había abierto. En el momento en que yo entro, el aire se convierte frío y como si fuera de gelatina. Era extremadamente pesado. Yo lo podría comparar como cuando la bruma de la calle es muy fría, sí, y te cuesta respirar, porque parece que respiras agua, ¿no? Claro. Pero yo muy valiente, la verdad, no me dio miedo. Entré, bueno, pues en el primer cuarto y la sala había mamparas, no sé si las identifican. Sí. En las casas antiguas eran una especie como de puertas que tenían cristales brocados y eran muy bonitas, se adornaban muy bonito, ¿no? Que incluso servían como de separación en las habitaciones, ¿no? Sí, sí, antes de tener cortinas y puertas gigantes, servían de separación de cuarto en cuarto, ¿no? Además eran muy decorativas. Bueno, esta también tenía una aldaba pequeña de cobre, ¿sí? La cual siempre se le ponía. Yo entro a la sala, empiezo a caminar, empiezo a sentir ese ambiente raro, o sea que yo en ese momento pensé que si tuviera un cuchillo lo hubiera podido cortar literalmente a la mitad, ¿no? Cuando brinca el pestillo de las mamparas, sí, y se abren las puertas de las mamparas de par en par otra vez, dirigiéndome hacia el primer cuarto. Sí. Allá seguía el ambiente muy raro, frío, ¿sí? Y yo vi seres blancos, no puedo decir exactamente luminosos o brillosos o de luz, pero seres largos y blancos. Pero no tenían facciones. No tenían facciones, no se parecían a nadie, no era ningún antepasado, no era mi abuelo, no era mi abuela, no era nadie, pero sí se veían seres como parados en las paredes, o sea, alrededor de las paredes, blancos, vestidos inclusive de blanco, pero no brillaban. Entro hacia el cuarto, que estaba vacío obviamente, camino hasta el final y regreso. Sé que me dieron mensajes. En ese momento se oía como una especie de lamento, pero no
no exactamente doloroso ni triste, era algo, era como un ruido que hacían y me dieron un mensaje, cual no me acuerdo, no lo puedo recordar. Oye, pero ¿cómo Pero- sabes que te dieron ese mensaje? Lo sé, me ha pasado en otra ocasión, en un sueño vívido o en un viaje astral. Sí. También estuve en otro lugar, vi cosas que no puedo recordar. Como que esas partes, algo me impide recordar exactamente qué es lo que pasó. A lo que me refiero es que interesante es el hecho de que haya una fuerza que pueda tirar una tranca, quitar un aldabón, un pestillo y abrir las puertas sin aire, ¿sí? Y luego que se repita este fenómeno con las mamparas, el ambiente raro. No sucedió nada más. No puedo decir que encontré el oro del abuelo ni nada por el estilo. Lo único que sabemos es que cuando mi tía llegaba de vacaciones a su casa, le arañaban todas las noches las paredes. Estamos hablando de casas de mampostería que cuando menos, ¿sí?, tienen 60 centímetros de ancho, ¿sí? Y son piedras gigantes y cal y arena, porque era una casa muy antigua. Entonces, ¿dónde acabó el oro? No lo sabemos. ¿Dónde acabó todo eso? No lo sabemos. Y si el mensaje realmente era para mi tía, porque le rascaban las paredes, es imposible inclusive tener ratones dentro de las paredes de ese tipo, porque son muy gruesas, son muy duras. Entonces, pues nada más decir que algo me dijeron, no lo recuerdo, tal vez en una regresión o algo lo pudiera yo compartir, pero no me acuerdo. Solo recuerdo que así como entré, también di la vuelta y me salí, sin una explicación. Okay. Sorprendido porque fue muy fuerte el entender en ese momento que tuvieron que haber actuado fuerzas muy fuertes para poder mover las puertas, quitar la tranca, quitar el aldabón. O sea, es muy pesado, muy fuerte y pesado todo eso, ¿no? Oye, amigo, con las mamparas. Fíjate que hay un comentario aquí de Tito Veros. ¿Tú crees que esto haya sido posible a través de una visita de extraterrestres? Realmente lo divertido del caso es que yo pasé el primer cuarto a lo que era la sala, luego pasé a la tienda y al resto de mi casa. Ajá. Y el fenómeno prácticamente se había esfumado. O sea, tan fuerte y tan intenso como fue, Ajá, así desapareció. ok. Sin embargo, en donde era la sala, Sí. de esa parte, o sea, de la otra casa, de la casa de mi tía, yo puse una tortería, ¿sí? Enfrente hay un estadio de béisbol rural, tiene una barda alrededor y tiene gradas en una parte y en otra, ¿no? Sí, sí. Y lo que es el diamante, y ahí la gente va a jugar los domingos y fiestas y todo. Sí. Esa noche, una noche de aquellas, yo abrí la tortería y de frente, sí, pude ver una luz como si fuera una lámpara, una luminaria de la calle. Lo que pasa es que esta luminaria como que se inflaba y cambiaba de amarillo a blanco intenso, y luego como que se desinflaba, sí, y volvía a quedar amarilla. Para esa época yo había rentado la tienda, sí, ya tenía gente que estaba en la tienda, y yo corrí hacia la tienda y les dije, vengan a ver esto, ¿no? Entonces ya sabes, aquello de que te paras en el poste, si se ve que va subiendo, bueno, pues viene para acá, o si ves que está bajando, es que se está alejando. No, aquello se quedó completamente inmóvil, y lo vimos alrededor, ¿sí?, de 10 a 15 minutos. Ajá. Y de pronto se fue, dejando una línea magenta, Sí. ¿sí?, muy pequeña, o sea, muy ligera, pero de color magenta. Se fue, se esfumó, no desapareció nada más, simplemente se fue y dejó una especie del color magenta. Pero yo creo que el color magenta lo vi porque te queda una especie
de reflejo después de que una luz se mueve, ¿no? Sí. Así que yo no puedo decir que lo que vi en la sala y en el cuarto fueran fantasmas o fueran seres que ya murieron, o gente mala, o seres de oscuridad. Uh-huh. Pero lo que fuera y lo que me dijeron, o sea, fue muy raro. Sí. Y pues obviamente yo me pasé al otro lado de la casa, y estando allá, ya después llegó mi mamá con mi hermano, o sea, y me vieron así, y se los conté, y como tú sabes, no me lo creyeron, ¿verdad? Claro, sí, pues sí. No. Difícil. Clásico. Sí. Y yo tampoco le hallo una explicación. Lo que pasa es que tampoco lo olvido. Claro, sí. Lo tengo presente, y o sea, y es exactamente tal como lo platiqué. Así fue, pero no le hallo explicación. Uh-huh. Sobre todo que haya sido tan físico, ¿no? O sea, no nada más el ambiente y el frío de ese momento, sino el hecho de que puedan mover puertas y que puedan hacerlo y que te estén demostrando que están allá, pues me sorprende. Uh-huh. O sea, hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Claro, sí. Oye, Gilberto, ¿y no investigaste con familiares o con alguien que estuviera cercano a esa casa si en alguna otra ocasión vieron algo parecido? Lo más que recuerdo es lo que te platicaba, que cada vez que llegaba mi tía de vacaciones le arañaban las paredes, pero ella decía como si fueran ratones que anduvieran entre las paredes arañando las paredes, pero eso es imposible. De veras que las paredes de esa casa son extremadamente anchas. Uh-huh. O sea, y es imposible por el tipo de construcción. Era tan antigua la casa, en aquella época tendría unos 80 y tantos años de construida. O sea que increíblemente está hecha con cal y arena, literal. Sí. O sea, no hay concreto, no hay cemento, no hay nada moderno. Era cal, arena y piedras. Okay. Y se mantenían, pero firmes. Increíbles. Sí. De hecho, los techos, sí, estaban hechos con varillas, uh-huh. sí, y tenían ladrillos de barro. Y sobre eso habían construido. No habían vigas, no habían dovedillas en aquella época. Okay. Entonces, volteaba uno a ver para arriba, ya les iba a sonar al burro, pero ahora era un techo de palitos, ¿no? O sea, muy bonitos y todo, uh-huh. pero muy antiguo, sí. Muy antiguo. Y pues todo el mundo se preguntaba en dónde quedó el oro del abuelo y a quién le van a dar el mensaje para que lo pueda rescatar, ¿no? Claro. Oye, a mí me da la impresión de que eso de que desaparecieron todos los títulos de las propiedades y todas esas cosas, me da la impresión como de que alguien sabía que ahí estaban guardados, y en cuanto se fue el abuelo, pues rápidamente fueron a moverlos de su lugar, ¿no? Claro, yo creo que mucho tiempo se platicó uh-huh. entre unos y otros de quién se había quedado con ese dinero, sí. porque todo el mundo sabía que lo tenía ya. Uh-huh. Pero también te puedo decir que no hay alguien que diga que puede demostrar que tuvo esa riqueza. Uh-huh. Ya sabes que el amor y el dinero no se pierden, ¿no? O sea, no se pueden ocultar. Se pueden ocultar. Así es, sí. Entonces, pues no había tal. ¿En la familia no salió? No salió. No salió. E inclusive, él tenía un anillo que usaba, porque él había estudiado abogacía. Uh-huh. Cuando él decidió casarse, su padre le retira, mi bisabuelo le retira el apoyo y no se pudo matricular, vamos a decir, sí. Pero no le quitó lo tonto. Uh-huh. Entonces, te digo que con tanto dinero, inclusive tenía un anillo que tiene un diamante bastante grande. Uh-huh. ¿Sí? Y ese anillo tampoco apareció. Caray. Híjole, el que encuentre ese tesoro. Y los centenarios. Olvídate, mano. O sea, y los centenarios. Sí, me da mucha risa porque, o sea, especiales, sí son muy especiales en cuanto a educación, en cuanto al crecimiento, en cuanto a lo espiritual, en cuanto a todas sus hijas. Pero de que eran princesas bañadas en oro, papá, no lo podemos decir todos. Uh-huh. ¿Sí? Literal, O sea, y era la condena, vamos a decir,
te vamos a bañar en oro para que nunca nadie pueda decir, ¿sí? Fíjate. Algo de ti. O sea, a ti, reina, te bañaban en oro. Eso es Literal. todo. Que no Mira se nada diga. más. Vaya, pues Yo creo, un gran tesoro que quizá anda por ahí, pero que no será descubierto si no es para esa persona. Es lo que al menos se comenta. ¿Y tú ahí sigues viviendo en esa casa? mira, lo que pasa es que era la casa tan antigua la que me tocó. O sea, mi tía remodeló la suya. Si algo está guardado en las paredes, yo creo que no es así, porque la tuvieron que enlosar de piso a techo, Ujú. ¿sí? Al ser tan antigua, ¿sí? Era tener que barrer la arena y la cal todos los días, aunque los huracanes pasaran encima, la casa ni se movía, ¿no? Pero lo que eran las paredes tiraban cal y arena todo el tiempo. Entonces, para evitar esto, lo que hicieron fueron enlosarlas, Ujú. ¿sí? La mía, la tuve que vender porque no tenían dinero para poder hacer una remodelación tan grande. El techo se estaba mojando. El techo ya lo habían hecho después de que como yo tenía como 6 años, que tiraron el techo, que estaba antiguo. Entonces a ese sí le pusieron bovedillas y viguetas, pero creo que las pusieron muy mal, porque realmente el techo parece un cascarón. O sea, si lo tocabas con la uña se rompía como un polvorón. Entonces, de repente un día de lluvia vi que tenía una cascada en el cuarto, ¿no? O sea, y tratamos de reponer una pared que se caía, pero pintábamos aquí y se caía en el otro lado, pintábamos en el otro lado y se caía enfrente. O sea, era interminable. La pude vender. Ujú. O sea, en ese momento yo pensé que era más un problema que un bien, y entonces decidí venderla. La pude vender. Ya vi que le hicieron cosas diferentes, pero sí sé que las personas que compraron la casa se metieron a la casa de al lado, o sea, la de mi tía, y estuvieron hurgando por allá, yo creo que buscando el dinero. Ah, Curioso. o sea, ya sabían la historia. Yo creo que sabían la historia y Ujú. hay muestras de que estuvieron picando y rompiendo por diferentes partes de la casa. Mira nada más. Híjole, amigo. Oye, pues qué excelente historia nos acabas de regalar. Te agradecemos mucho. Espero que no yo sea la estoy última muy vez que contento platicamos. y muy agradecido. No, porque tengo muchas cosas Órale. más que contar. Muy bien. O sea, me ha tocado vivir, ver y oír, o sea, muchas cosas, como en el caso del ovni que vimos. O sea, afortunadamente, Ujú. después de ver a los videos de Manzanillo, tú sabes, ¿no? Sí. O sea, que te dicen y te indican qué es lo que debes hacer cuando una cosa de esa sucede. Y lo primero que hice fue llamar a la gente de la tienda, ¿sí? Que estaba rentando en ese momento, para que vengan a ser testigos conmigo. Sí, que no fueras el único. Sí, que no fuera el único. Ya hace poco hice un comentario o un comentario en Face, y resulta que esta amiga me escribe y me dice, ¿te acuerdas? O sea, ¿te acuerdas lo que vimos? O sea, que no nada más yo lo tengo, o sea, ella también lo recuerda perfectamente. Ándale. Muy bien. Oye, pues muchas gracias, amigo. Pues poco a poco vamos a ir aquí con esas historias, ¿no? De Mira, Gilberto. yo feliz, Perfecto. o sea, les mando muchas bendiciones, que Gracias. el año venga súper bien, que logremos como medio de peludomaníacos todo lo que esperamos, no nada más en la vida, sino también el programa, del canal, que todo esto se pueda superar. O sea, Ujú. ya adiós a tu palo de bruja y tu huacal. O sea, que todo sea como debe de ser, que todo sea crecimiento, que todo sea un éxito. Y sí, creo que muchísima gente del mundo nos escucha Eso es. y muchas cosas podemos hacer. Claro que sí, Pero amigo. el trabajo que ustedes hacen es tan especial, llega Gracias, tan ¿sí? al fondo, ¿sí? De tanta gente, o sea, de tantas almas. Sí. Las oraciones, oye, créeme, yo estuve en las 2 oraciones, tanto Ay, qué bueno. del 24 como del 31, Sí. y las llevo en el alma. Qué bueno, O sea, amigo. créemelo. Vale la pena. Les escucho cada noche, o sea, soy feliz, Gracias. y sé que ustedes están benditos, cuidados, protegidos, y definitivamente mucha gente los quiere. Gracias, Muchísimas amigo. gracias, Gilberto. Pues te Como no, apreciamos desde mucho. aquí de Mérida les queremos muchísimo, ¿cómo ven?
Muy amable, perfecto. muchas gracias. Te iba a comentar que hace ya como ¿cuántos años? ¿10 años? ¿15 No años? más. Fuimos a Mérida a transmitir con Juan Ramón. Y me llamó la atención algo, que bueno, ya no hay que alargar mucho la charla, pero tal vez después. Nada más te quería comentar de que sí alcancé yo a ver que había muchas construcciones, vamos, de esas que se veían antiguas, pero como vacías, como que los edificios están ahí abandonados. Tal vez sea muy costoso el mantenimiento, no sé. Yo decía, esta casa está muy bonita, ¿por qué estará vacía? Entonces... Porque es carísimo mantenerla. Si normalmente una casa moderna, cuando se rompe algo en la ventana, cuando se rompe el baño, cuesta mucho dinero, o sea, cambiar las llaves. En ese tipo de casas no te quiero contar, por Dios. O sea, no te quiero contar. Y son muy bonitas y son muy bellas. Y en el caso del gobierno del estado ha rescatado muchas de estas propiedades y las ha remodelado. Sí, y tenemos un hotel, por ejemplo, en el centro de Mérida que estuvo muchísimo tiempo abandonado a la construcción y ahorita es una extraordinaria belleza, definitivamente, pero cuesta mucho. Gilberto, las molduras, por ejemplo, es increíble. Sí. Esperemos que la pandemia termine ya muy pronto y nos encantaría poder ir a transmitir allá a Mérida. Estaría a comer pibes. Sensacional, ¿no? Que se vengan a comer pibes. Órale. Los invito, ya saben. Ya está. Muy bien, amigo. ¿Qué son los pibes, verdad? Yo no, ¿Qué son? Mira, para Día de Muertos se prepara una especie de tamal grande, ¿sí? Que se hornea en tierra, ¿sí? Que ese es el pip. Precisamente el pip le llaman a los hornos de tierra que se hacen con piedra caliza, que se le pone mucha leña, se deja que la piedra prácticamente quede al rojo vivo, y ya una vez que está consumida toda la leña, sobre la piedra asientan, ¿sí? Ese tipo de tamales que llevan pollo, que llevan cerdo, ya sabes, una cosa maravillosa, ¿no? Pero se cortan como pastel y son brutales, ¿sí? La gastronomía de allá es deliciosa. Te voy a decir, no te puedes perder, Gina, Nacho, no se pueden perder unos papazules recién hechos. ¡Qué cosa más rica! Muy bien. Gilberto, que tengas niños, excelente noche. Les adoro. ¿Sí? Gracias, amigo. Les adoro, les quiero, estamos al pendiente. ¿Sí? Bendiciones. Sí, muchas bendiciones, sí, infinitas, y como vuelvo a repetir, milagros eternos, para que nosotros sigamos adelante sacando todo este proyecto. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Siempre para adelante. Muchísimas felicidades, muchas gracias. Hasta luego, amigo. Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Hola. Soy Jairo de Nogales, Sonora, nuevamente. Muy bien. Respecto al tema de hoy, me hizo recordar el relato que les platiqué la semana pasada, que escuché la voz de mi madre cuando me dijo que apagara el abanico. Cierto. Ahora les gustaría platicarles, no sé si tal vez está un poco relacionado al tema de hoy, pero esto es con una llamada telefónica que una vez yo le llamé a un amigo mío. Le marqué a su teléfono y cuando estaba el teléfono sonando empecé a escuchar interferencias. De repente el teléfono como que se dejó de escuchar, ¿no? Y empecé a escuchar a un hombre hablar. Este hombre que estaba escuchando era el papá de mi amigo, que acababa de fallecer hacía algunos días. Y me estaba diciendo, él estaba muy triste. Era curioso cómo yo podía sentir la tristeza que él emanaba a través de su voz. Él murió en un accidente automovilístico aquí en Nogales, Arizona. Y él estaba muy preocupado porque él tenía algunas casas, departamentos, y no pudo él arreglar los papeles para dejárselos a su familia, respectivamente a sus hijos. Entonces él se estaba lamentando mucho de eso y me decía que
pues así, ¿no? Así como si lo tuviera enfrente de mí, y me decía, ay, cómo me arrepiento, estoy muy triste, ojalá hubiera hecho las cosas bien. Y así, ¿no? O sea, no recuerdo las palabras exactas, ¿no? Pero era así como él me lo estaba platicando. Lo curioso es que aparentemente él a mí no me escuchaba, porque yo le hablaba, bueno, le decía, ¿me escuchas? Y no, él seguía hablando y hablaba, parecía más bien así como si él estuviera hablando solo, no sé. La plática así duró como unos 4 minutos, yo creo, y yo me quedé escuchándolo, ya que no podía contestarle. Ya de repente se empezó a escuchar otra vez las interferencias, y ya se perdió la llamada. Ya cuando miré a mi amigo, pues le platiqué de eso, y pues sí, él me comentó que estaban teniendo muchos problemas familiares por lo que pasa muy típicamente en algunas familias, ¿no? Que se empiezan a pelear por los terrenos, que por los bienes, etcétera. Pues ese es mi relato de hoy. Buenas noches. Gracias, amigo, gracias, Jairo, por tu relato. Ya está listísima aquí con nosotros desde Tepexpan, Estado de México. ¿Cómo estás, Aimé? Muy bien, Gina y Nacho, saludos a todos los peludomaníacos. Bienvenida. Saludos. Aimé, ¿tú quieres contar un relato? ¿De qué se trata? Bueno, yo hace como 8 años trabajaba en una ferretería aquí cerca de donde yo vivo. Uh-huh. Entonces yo era la primera que llegaba a abrir la tienda. Y durante una semana casi diario oía yo que me hablaban. O sea, llegaba yo, abría la tienda y empezaba yo a barrer. Y ellos me decían, Aimé. Y yo volteaba pues pensando que alguien me estaba llamando y no había nadie. Y luego yo les decía a mis compañeros de trabajo, es que yo oí que me hablaban. Y entonces ellos me decían, estás loca, no, de veras. Pero como en esa tienda, antes era una tienda de artesanías, como estamos cerca de las pirámides, ahí vendían, hay unas escaleras que dan a un sótano. Y decían que de ahí venían las malas vibras y cosas que habían sucedido. Pero pues como a nosotros nunca nos había pasado nada. Y durante una semana sí me pasó casi diario, hasta que estaban 6 personas ahí conmigo. Sí. Y de momento se empezó a sentir como raro el ambiente, y en ese momento oí que me gritaron, ¡Aimé! Okay. Y yo volteé y mis compañeros también voltearon y no había nadie. Pero en ese momento se abrió la puerta y se volvió a azotar, pero todos corrieron a ver la puerta porque qué era lo que lo había pasado, y no había nadie, pero solamente me hablaban a mí, y esa vez lo comprobaron todos mis compañeros de trabajo, que en realidad alguien me había hablado. Ok, que no fue algo que imaginabas. Ajá, yo jamás en la vida me había sucedido algo así, pero toda esa semana me estuvieron pasando que siempre me hablaban por mi nombre, y era fuerte, y era una voz de un hombre que siempre me decía, ¡Aimé! Y yo volteaba y así, no, toda esa semana yo le decía a mi esposo, es que me hablaron, y no me creían, hasta que ese día que mis compañeros estaban ahí, éramos como 6 personas, se abre la puerta y me gritan, y todos se voltean a ver, y pues yo digo, pues yo no sé nada, y se azota la puerta otra vez, y era una puerta que no se podía abrir ni con el viento, porque había otra que era un zaguán de corredizo, y luego la puerta, no, o sea, no había manera de que el aire la abriera ni nada. Sí. Pero ese día todos así, todos con los pelos erizados, estuvimos muchas horas así. Yo trabajaba, pero yo ya no quería yo pasar por esa puerta, porque pues ya todos habíamos visto cómo la habían abierto y me habían gritado por mi nombre. Nunca me pidieron nada, no me dijeron nada, pero toda esa semana sí estuve yo erizada por esas circunstancias.
Oye, y analizando que tienes identificada esta semana donde ocurrió, ahí, ¿qué hubo de relevante o importante que incluso a lo mejor algo estaba queriendo darte un mensaje? En ese sótano había una caja fuerte, pero dicen que en ese tiempo donde se vendían artesanías, era una tienda grande ahí que se llamaba el Castillo, tenía la forma del castillo, y llegaba mucha gente de diferentes países que llegaban con los camiones ahí y bajaban a los turistas a comprar artesanías, pero después los dueños de ese terreno lo vendieron y lo dividieron en dos partes. Entonces yo donde estaba trabajando estaba ese sótano ahí, pero siempre que pasaba uno por ahí se sentía la mala vibra, y decían que ahí mucha gente en la noche jugaba baraja. Mucha gente jugaba baraja allí en ese sótano, y que habían matado a una persona. Entonces, pero, o sea, yo nunca vi ninguna sombra, pero algunos compañeros sí dicen que veían que alguien les hablaba o pasaba una sombra negra. Yo eso nunca realmente lo vi, pero cuando pasaba uno por ahí barriendo lugar de nuestra área de trabajo, sí se sentía una mala vibra. Y pero ya después dejé de trabajar ahí, ya no tuve eso, pero toda esta semana digo, ¿por qué a mí me llamaron todos los días por mi nombre? Y yo era muy cautelosa como para despachar a un cliente y decirle, ay, pues me llamo Aimé o así. No, nunca. Pero o sea, específicamente a mí me gritaron por mi nombre. Okay. Pero es que además yo creo que, Aimé, a lo largo de tu vida has tenido algunas situaciones que te pueden caracterizar con el contacto de lo que aquí platicamos cada noche. Hay personas que en su vida tienen alguna situación, aunque les guste el tema, no han visto ningún fantasma, no han escuchado que les hablan, no han tenido nada que ver con el mundo sobrenatural, pero hay otras que en tu caso podría ser, tienes esta capacidad o sirves de canal, y entonces quizá por eso tú eres más susceptible de escuchar o de ver alguna situación. Bueno, ahorita relacionándolo con lo que tú estás diciendo, puede que sí. Aquí donde yo vivo, adelante de donde yo trabajaba, pasa de que una vez vino mi hija a saludarme y estábamos en silencio, estábamos esperando a mi esposo que llegara para que le diera un raya a mi hija Paola, y estábamos platicando en la cocina y todo estaba en silencio, pero de momento oímos que abrieron la puerta de abajo y se oyó cómo abrieron y cerraron la puerta y se oyeron los pasos sobre la escalera. Entonces uno como que ya da el tiempo, ¿no? Como de que suban la escalera y ya se ve a la persona que subió a la casa. Esperamos y no vimos a nadie, pero claramente oímos cómo subió a esa persona y no habíamos nadie. Entonces ya pasaron días así y seguido a mí me azotan la puerta, o me prenden la luz o me abren la puerta. Esas cosas no me da miedo a mí, pero yo no he visto nada. Okay. Ajá. Entonces yo, o sea, no me da miedo esas cosas, pero las he vivido, sí, me han tocado hasta la puerta, cositas así, pero pues nunca he visto yo nada. Sí me da miedo a veces, porque a ver, voy a entrar a mi recámara y me azotan la puerta, o me prenden la luz o me la apagan. Eso es. Pero afortunadamente, amiga, no ha habido ninguna agresión ni nada que lamentar. Solo son experiencias fuertes que tú has sido testigo presencial, ¿no? Tanto eso de que te azotan la puerta, que pronuncian tu nombre. Bueno, eso ya ocurrió. Amiga, afortunadamente estamos bien y nos lo pudiste platicar aquí a nosotros. Te agradecemos mucho que hayas tenido esa confianza y espero que no sea la última vez que charlamos, amiga. No, tengo otro relato, pero ese con otro día que me vuelvan a marcar se los cuento, que fue algo bastante fuerte para nosotros. Muy bien, amiga, pues te agradecemos mucho, que pases una estupenda noche. Adiós y saludos a todos, hasta luego. Hasta luego. Gracias a mi queridísima Aimé por este relato. Hola
Hola Gina, Nacho, pues esto le pasó a mi hermana. Okay. Cuando era soltera, mi hermana la grande, Sí. donde antes de que se casara, había un árbol en la casa de mi papá. Entonces escuchaba mucho que le gritaban Carla, Carla, pero no estaba mi mamá. Y luego decía, ay, pues es mi mamá, pero no se acordaba que no estaba, que estaba en Estados Unidos. Igual yo cuando me fui con mi mamá, oía en la noche que le gritaban Carla, Carla, igual en el mismo árbol, pero se acordaba igual que no era nadie. Y a mí el día del lunes, yo estaba lavando los trastes como a las 11, a las 12, y escuché que me hablaron y yo pensé que era una vecinita, mi vecinita, pero no. Y vi a alguien y volteé y era la silueta de una niña, igual del tipo de mi vecinita, y no era nadie. Vamos con Salvador Martínez, bienvenido. ¿Desde dónde nos escuchas? Estoy aquí en Xochimilco, Distrito Federal. Hay un lugar donde hay muchas leyendas que contar, ¿eh? Muchísimas. ¿Verdad? ¿Y esta noche qué nos vas a platicar? Yo conozco a una persona que al ver a un gato, y es una persona adulta, una mujer. Cuando ve a un gato, se sube, es como si viera al mismísimo diablo. Se sube a una silla en donde esté, así sea en una reunión, en una fiesta, en donde sea. Se sube, no se puede subir a la mesa porque no alcanza, pero se sube a un sillón, se sube a donde sea, o sea, pierde toda la compostura, no le importa. E incluso su esposo, sus hijos, se le quedan viendo así como que pues ya la conocen, pero ella llega a nuestro domicilio. Entonces para mí es así, pues hasta molesto ver que pues los gatos ni siquiera le gruñen, ni siquiera la voltean a ver. Ellos pasan, porque a nosotros los gatos nos quieren mucho. Incluso llegan a mi domicilio solitos. Okay. Perros y gatos, y les damos al ojo algo desde hace muchos años. No quiere decir que estemos llenos de ellos, ¿no? Pero en especial tenemos 3, y son pues como de la familia. Entonces para mí es molesto que no entiendo por qué ella tenga esa actitud. Se me hace muy anormal, no es comprensible que alguien al ver un gato se comporte, por mucho que ella manifiesta que algún tiempo cuando era chica una tía le aventaba un gato, pero no se me hace como lógico. Y yo escuché que los gatos son una protección para uno, porque perciben las cosas negras o malas. Pero este gatito de que nos hablas, ¿es tuyo? Sí, puede ser un menino, el gato que ella encuentre en donde sea. Ok, ya te entendí, amigo. Lo que pasa es que nos confundimos un poquito en tu relato. O sea, hay una persona que tú conoces y que cada vez que ve a un gato se pone mal. Sí, ella, pero como si viera al mismísimo diablo, así se sube a donde sea. No sé, pero una cosa se me hace muy irracional, se me hace, no sé, muy paranoico, pero yo, por como escuché el relato que ustedes daban, de que los gatos son protección de lo oculto, entonces yo quiero pensar que si esta persona no en una otra vida haya tenido algo, o sea, una persona oscura, es mal hablada, así muy, no sé si sea por eso. Porque digo, pues se me hace ilógico. Toda la gente, los gatos no son gatos que te quieran agredir, que te gruñen, que se ericen al verte o algo. No, un gato como que ni la ve ni siquiera, ¿no? Aunque el gato vaya de espaldas, ella no viéndola de frente, ella vaya de espaldas, lo ve así como, no sé. Sí. Algo muy se me hace, y no lo comprendo. Digo, ¿por qué? Y escuchando el relato de ustedes, de que los gatos son protección para uno, yo digo, si nosotros sentimos que son parte de nosotros, porque esa persona de toda su familia, ella es la única que siente, aunque el gato pase, te digo, ignorándola, no digamos que se le enfrenta o se le aparece. No, con que ella lo vea, con que ella tenga tu contacto visual.
Exactamente. Es que esto, amigo, se le llama ailurofobia, o sea, es el miedo excesivo a los gatos. Algo pasó por ahí en su infancia, tal vez, que la dejó como traumada. Entonces, el hecho de ver a un gato le despierta pensamientos que no puede contener. Es una fobia, amigo. Te digo que se le menciona como ailurofobia y pues es parte de esos miedos que a veces no podemos dominar. Sí, sí. Es lo que tiene ella, o sea, no es de que, vamos, no es algo espiritual, sino más bien es algo emocional. Ella tiene, las fobias son miedo excesivo a, entonces hay diferentes tipos de fobias. Y esta específicamente a los gatos, muchas personas la padecen, los ven como algo muy místico, no sé, algo que les genera mucho miedo. O tal vez en su cabeza piensan que estos gatos los van a atacar. Es que yo siempre lo he puesto así. Las personas que tienen miedo o que tienen una fobia es porque en su cabeza empiezan a especular lo que podría ocurrir. ¿Y qué tal en el caso de los gatos, no? ¿Qué tal que se me avienta? ¿Qué tal que me araña? ¿Qué tal que cualquier cosa, no? Y esto se puede contraer, pues, tal vez con algo que vieron. En alguna ocasión pasaron un programa de esos de televisión, de esas series de... no sé si se llamaba 1000 maneras de morir o algo así, en donde un gato estaba en un anaquel de una tienda y se le aventó a una persona y el gato le arañó la cabeza horriblemente. Bueno, pues casi pierde la vida este sujeto porque las garritas del gato estaban muy sucias, tenían demasiadas bacterias. Y entonces la persona no se curó bien, no se supo atender y total. Esta imagen que se proyecta en la tele o en el cine o donde tú lo hayas visto, te genera una imagen, te proyectan en la cabeza esa secuencia y en un momento dado tú puedes sentir que te va a ocurrir. Es algo muy extraño, amigo, pero sí se puede considerar como una fobia a los gatos. No, yo lo había visto y sabido de los perros. Así la gente que un pavor. Es lo mismo. Gato. Sí, o sea, también hay una fobia a los perros. En este caso, una fobia a los gatos, una fobia a los perros, puede ser una fobia, no sé, a las ardillas o una fobia a... hay fobias casi de todo. El punto es que lo que no cambia es que es miedo excesivo. Sí, sí, sí. Eso es lo que ocurre, amigo. Bueno, pues muchas gracias por la información. No, ¿de qué? Y me da gusto que te hayas comunicado con nosotros y que de algún modo pues interactúes aquí a través de nuestros programas y te agradecemos mucho. Espero que no sea la última vez que platicamos, Salvador. No, de hecho ya en una ocasión ya yo conté una historia y ahorita de hecho no recuerdo algo que me comentó mi hijo, pero también es algo muy terrible, sí, pero macabro. Sí. Y ya habrá ocasión, porque había perdido el número, pero casualmente ahorita ya lo apunté en una libreta. Bien. Para que me vuelva a comunicar con ustedes. Me parecería formidable, amigo. Muchísimas gracias. Igualmente, buenas noches. Que tengas buena noche. El fantasma errante.